Contaba entonces que esta selección polaca que llega al Mundial del 78 había derrotado a la selección portuguesa, una selección portuguesa con señores que luego serían los entrenadores de las generaciones luego del Mundial del 86, como Toni, como Carlos Queiroz, que quizás en ese momento, bueno, yo sí recuerdo bastante al portero Damas. Y bueno, en el mismo álbum de Panini están Alves, Otavio y Manuel Fernández. Era una generación portuguesa post-revolución de los claveles y eso hacía especial el resurgimiento del fútbol como sentimiento de un Portugal que estaba muy contento con su nueva etapa política. Pero se tropezaron con esta selección del Bloque del Este que luego nos regalaría una página a nivel político muy interesante que es la de solidaridad y con el Papa Juan Pablo II, que no sé si ya para 1978 estaba en funciones. Eso es algo muy interesante de investigar. Lo importante aquí es el fútbol y estábamos hablando era simplemente del grupo 2 en donde la selección polaca abrió el mundial con la selección alemana, un 0-0, digamos, de catecismo, un 0-0 común en los partidos inaugurales del mundial porque son partidos en donde lo importante es la inauguración como tal y en donde la concentración está muy lejos de la calidad, no es el momento exacto para definir. Parece que es una cuestión anímica, parece que es una cuestión hasta anecdótica y chistosa jugar mal el primer partido de un mundial en esa época. Pero cerrando la jornada, eso fue un día después, un 2 de junio, se dio algo muy importante que es la primera victoria de un equipo africano en mundiales. Nunca había sucedido y lo hace esta selección que se suponía pequeña, que uno decía, ¿qué va a hacer Túnez? Túnez va a hacer el papel de Zaire o Túnez va a hacer el papel del Marruecos del 70 y resulta que Túnez vino con más y le dio a África un marco referencial muy interesante para España 82. Se empezó a vender a África como un continente no rebelde ni como una confederación que no iba a poder competir de tú a tú con Sudamérica y con Europa. ¿Ok? Si Túnez tiene algo, quizás en un futuro África pueda competir de tú a tú. Era algo que buscaba la FIFA y que consiguió la FIFA, pero fue algo que luego se cayó porque cuando hubo sobreexposición, Europa metió la mano, se llevó al talento africano y los africanos de por sí se fueron también en masa a una migración que desde mi punto de vista terrible. África huye de sus naciones y está colmando el resto del mundo, sobre todo Europa, al punto de que la gente realmente talentosa están haciendo selecciones. El caso de Francia hoy en día y hasta en Inglaterra. Pero bueno, la idea no es criticar, la idea es ir al Mundial y hablar del Mundial del 78. 3-1 quedó ese Túnez-México. Luego Polonia derrotó a Túnez con bastante, lo compitió bastante. Ya Túnez debía haber mostrado su calidad en los Juegos Olímpicos, en donde sí iba una selección, siempre las selecciones del este de Europa iban con equipos competitivos y ya Polonia fue campeona en el 72. En el 76 fueron los de Alemania Democrática y en el 80 los checos. ¿Ok? Pero en esas tres Olimpiadas debe haber participado Túnez porque la idea de la FIFA y del Comité Olímpico era que estuvieran selecciones que no tuvieran figuración en los mundiales. Eso fue considerado como el amateurismo
en ese entonces, porque ya todo el mundo conocía que desde hace mucho, desde los años 30 y más en los 60, el profesionalismo en el fútbol sentó una gran diferencia en este deporte. Polonia derrotó entonces a Tunisia, Alemania goleó terriblemente a México 6-0. Fue el resultado más grande, pero no comparable a los 9-0 de Yugoslavia Zaire y al 7-0 de Polonia contra Haití. Sobre todo se da el caso de que en ambos juegos los técnicos eran europeos. Y eso es algo que tiene que aprender el fútbol camerunés. Nada, al final el grupo se termina con una victoria suficiente de Polonia contra México, un 3-1. Y una sorpresa que es el empate de Alemania contra Túnez, pero es una sorpresa producto del buen juego y producto de que al final Túnez queda bien parado. Deja una impresión muy grata en ese mundial, pero fue algo que le sirvió a Alemania. Polonia se lleva el grupo, confirmándolo el 74, y Alemania se queda con el segundo lugar de cara a una segunda ronda en donde los alemanes iban a evitar al equipo anfitrión Argentina. Así voy a dejar las cosas. Por ahora voy con el grupo 3.